desde luego, sobrino del Contralor. Y cuando saltó esto y le preguntaron al Contralor, se declaró más o menos loco. Como que dijo, sí, creo que no sé si es pariente cercano, no sé, pero no lo he visto prácticamente ni lo conozco. Pero cuando se ve la información que viene de Estados Unidos, sucede que sí lo conocía, pues, que lo conocía perfectamente porque Raúl de la Torre es uno de los pivots, como en el básquet, de los que se mueve buscando estas coimas. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado, la ley, no las decisiones de las personas a título personal, dice que el subcontralor general del Estado, artículo 33, que el subcontralor general del Estado será designado por el Contralor General. O sea, es competencia de él designarlo y removerlo, porque no es que lo designe y tiene que quedarse, son cargos de libre remoción. Con base en esto, la misma ley dice que el subcontralor general subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva. ¿Qué sucedió el 2 de junio del 2017? El 2 de junio del 2017, el subcontralor que creía que estaba actuando como subcontralor, Pablo Celi de la Torre, con la televisión que acompañó a esta visita, la televisión que llevaron, se presenta el secretario general de la Contraloría General del Estado y la directora de Talento Humano de la Contraloría. Y le notifican al Contralor con 2 acciones de personal suscritas por el Contralor titular Carlos Polit Falloni. Estas acciones de personal son la 913, con la cual se remueve del cargo a Pablo Celi de la Torre del cargo de subcontralor general del Estado. Y la segunda, la 914, mediante la cual el Contralor, que lo podía hacer perfectamente, designó en su reemplazo a Sabet Chamún Villacrés como subcontralor general del Estado. Lo hace esto el Contralor Carlos Polit Falloni estando en funciones. Hecho importante. Y es más, para que esto tenga la validez necesaria, esta decisión del Contralor Polit la lleva a escritura pública en el libro de escrituras públicas número 173-2017 de la Oficina Consular del Ecuador, del Ecuador en Miami, Florida, donde cita exactamente lo mismo. Y esto da fe el ministro cónsul general del Ecuador, Eduardo Javier Rivadeneira Vaquerizo. De tal manera que era un acto perfectamente dictado y consumado, la designación de Sabet Chamún en reemplazo de Pablo Celi de la Torre. Arde Troya y Pablo Celi de la Torre rompe las acciones de personal que le facilitan, lo cual le hubiera traído responsabilidades incluso penales. E inmediatamente sale el gobierno de Moreno, por medio de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y le da el respaldo a Pablo Celi de la Torre cuando dice Rosana Alvarado, dice, para el gobierno nacional el contralor es Pablo Celi de la Torre. ¿Y cómo así? ¿Cómo así el gobierno dice quién es el contralor y quién no es el contralor? Si primero es competencia de Carlos Poli, era competencia de Carlos Poli designar al subcontralor y cambiarlo las veces que le dé la gana. Podía cambiar un subcontralor cada mes si quería. Doctor, entonces el cargo de subcontralor no está sujeto a concursos de mérito y oposición, sino que es competencia del contralor titular en este caso. Así lo dice el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es más o menos para que la ciudadanía aterrice sobre el tema. Es como, por ejemplo, lo que pasó en estos meses con el presidente de la República, que cambió de ministro de Salud en menos de 17, 18, 19 días, los fue cambiando y ya ni sabemos cómo se llama el actual ministro de Salud. Competencia del presidente designar su gabinete. Competencia del Contralor General del Estado designar al subcontralor general del Estado y el subcontralor lo sustituye ante ausencia temporal o definitiva. Camilo Salinas se llama, verá, por si acaso. Ya, pero han pasado ya algunos por allí. Ya pasó Farfán, el segundo, ya no me acuerdo cómo se llamaba,
que duró también 19 días. A ver, Y ahora hagamos un está. compendio, doctor. Mire, Verónica Espinosa, Catalina Andramuño, Juan Carlos Ceballos, Rodolfo Farfán, Ya, eh, ahí son los que fueron a la velocidad de un rayo. y Camilo Rodolfo Farfán. Salinas. No, no, entre Rodolfo Farfán y Salinas hay otro. Ah, ya, Mauro García Falconi. Sí, sí, Mauro García Claro, Mauro Falconi. García Falconi, pues. Ya, Mauro García ahí están Falconi. los seis. Y esos cambios los hicieron cada 17, 18, 19 días. Es lo mismo acá, o sea, cuando una persona tiene la competencia, pongamos un ministro de Estado, quiere cambiar un subsecretario, lo puede cambiar este rato y mañana nombrar otro, y en una semana cambiar otro, es competencia de él. ¿Por qué esa competencia la tenía Polit? Porque Polit seguía en funciones. Y Polit, recién el 20 de junio, o sea, 20 días después de que le notifican a Pablo Celi, recién presenta su renuncia al cargo de Contralor. Por lo tanto, era Contralor General titular. Y segundo, el 2 de julio del 2017 es cuando recién la Asamblea Nacional lo censura a Carlos Polifajoni, no logró destituirlo porque renunció anteriormente. Y quiere saber una cosa que ya le he dicho en otros medios, pero no importa. De pronto la gente que nos oye en Periodismo en Llamas puede ser gente un poco diferente. Daniel Mendoza fue el que le interpeló, ¿no? ¿Verdad? A Daniel Mendoza fue el que le interpeló. El procesado después por el caso del Hospital de Pedernales. Lo cual hace ver esta tragicomedia que vive el Ecuador, más o menos al estilo de esa serie que alguna vez salió de ratas, ratones y rateros. O sea, entre todos allí. Y son los que se rasgan las vestiduras, reparten escapularios y son una maravilla. Entonces, con base en esto, primera cuestión que tenemos que dejarla clara, el Contralor General Pablo Celi de la Torre jamás pudo haber desempeñado, continuar a partir del 2 de junio siendo Contralor General del Estado. Fue una imposición del gobierno, siendo que el gobierno, el Ejecutivo, no tiene competencia sobre la Contraloría General del Estado. Porque el órgano que está sobre la Contraloría General del Estado es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, vamos al segundo tema sobre el mismo caso. Doctor, vale recordar también de que el señor ex contralor subrogante fue el que, ante todo el país, cogió la destitución de parte del señor Carlos Poli y la hizo pedazos y dijo que no le dio la gana por renunciar y empezó a actuar conforme a lo que le dictaminaban desde las esferas del poder, doctor. A ver, le cayó como anillo, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor, le escuchamos perfectamente. Le cayó como anillo al dedo este enfrentamiento, este problema que hubo en la Contraloría. Le cayó como anillo al dedo al gobierno, porque cogió un Pablo Celi de la Torre que estaba en la calle y que pedía auxilio, y entonces le dijeron, nosotros te podemos dar ayuda, pero sigues la hoja de ruta que te dictemos. Y entonces siguió la hoja de ruta que le dictó el gobierno, y desde allí ya no tuvo autonomía. Así es la política, así es la política. Segundo tema sobre el mismo caso. Cuando se hace la consulta popular para convocar a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a través de ternas que enviaba el presidente de la República a la Asamblea Nacional, en esta convocatoria se deja sentado muy claro que la competencia del Consejo Transitorio es para evaluar las autoridades de control y fundamentalmente las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana durante 6 meses. La competencia en materia de derechos se pierde también por el tiempo. Se pierde por el tiempo. Vamos a poner un ejemplo. El presidente de la República actualmente es Lenín Moreno Garcés. El 25 de mayo del 2017, él ya no puede dictar decretos, porque se acabó la competencia de él como presidente de la República. Ya no es presidente. En ese momento ya no puede él ejercer el cargo de presidente. El Consejo de Participación Ciudadana, a partir me parece que fue el 28 de agosto del 2018, ya no podía evaluar a nadie, porque se venció su competencia.
La competencia que le dio el pueblo en la consulta popular era para que haga una evaluación en 6 meses. Y eso venció el 28 de agosto del 2017. Y de pronto, una semana o pocos días antes de irse, el Consejo de Trujillo deciden ratificar a Pablo Celi como contralor. ¿Cómo así? ¿Bajo qué figura? Si ya no tenían competencia para hacer ningún tipo de evaluación. No tenían nada que ver en el tema, porque además el Consejo de Participación Ciudadana transitorio de Trujillo, de ingrata recordación, no está por sobre la ley. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado es una ley que no la puede pisotear un Consejo de Participación transitorio. Segundo tema, gravísimo, cómo actuó el Consejo de Trujillo. Tercer tema grave, la Corte Constitucional, cuando blindó lo actuado por el Consejo Transitorio de Trujillo y dijo que eso es inamovible, violó el artículo 233 de la Constitución, que dice que todo servidor público es sujeto de responsabilidades por sus actos relacionados con el cargo que desempeña. No puede haber inmunidad de nadie. Y no estábamos ante no estábamos ante una asamblea constituyente. Estábamos nada más que ante un consejo transitorio, porque ni siquiera era permanente. O sea, era un consejo de menor nivel que cualquier consejo de participación ciudadana normal. Era un transitorio para resolver un tema puntual. Tercer tema. Cuarto tema, sobre el mismo tema. Alguna vez escribí un artículo famoso, hermoso. Yo desgraciadamente no lo conservé. Hay cosas que a uno se le pasan y no los guarda. Alfredo Pareja Díaz Canseco, que fungía de editorialista en algunos medios. Y a mí se me grabó mucho eso. Y decía este artículo, la burocracia presenta dificultades para vender facilidades. Y hacía todo un análisis. Entonces ahora lo voy a poner en castellano y muy fácil de entender. En el Ecuador hay peajes que son de hecho, que es por aquí es la casa del jabonero, si no caes resbalas. Y uno de ellos es la Contraloría General del Estado, en donde allí, si te portas mal, te glosan y te mantienen la glosa, o te dictan indicios de responsabilidad penal y te fregaste. Pero si te portas bien, desvanezco todo lo que te puse. O sea, amago, te pongo las cosas difíciles, mando a negociar con mi gente, que si hay cómo votar abajo eso si haces un bonito escrito, y de pronto se dejan sin efecto las glosas, o se deja sin efecto algún informe. Porque es un poco, eso es para negociar la solución de las dificultades de lo que hablaba Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entonces, esto se lo ve claramente, por ejemplo, en la actuación del Contralor, en este caso, cuando crean las glosas contra una de estas compañías que está involucrada en este caso que viene desde Estados Unidos, ponen las glosas, pero después, obviamente, según lo que dicen los medios de comunicación, es su hermano Esteban Celi quien negocia con la compañía bajar esas glosas, a cambio, obviamente, de corrupción, a cambio de coimas. Entonces, ¿me están entendiendo clarito cómo funcionan? Así funciona. De tal manera que el órgano encargado de controlar la corrupción, más bien es la cueva de la corrupción muchas veces. Entonces, salta este problema en Estados Unidos. Primero, esto salta el 13 de junio del 2019. Y aquí en el Ecuador nos demoramos, o se demoraron, casi 2 años en ir o en tratar de conseguir la información a través de asistencia penal internacional, que terminaron teniéndola, pero ¿por qué no la tuvieron antes? Y no solamente esta información, sino de otros casos, que ya voy a hablar. Entonces, con base en la asistencia penal internacional, a versiones de los funcionarios de la Contraloría, porque, por ejemplo, hoy ya los medios de comunicación recogen declaraciones, versiones, informaciones de funcionarios de la Contraloría que dicen que los presionaban para que levanten esa glosa.
porque ya estaba acordada por Celi, que los presionaban. Entonces, hay versiones de los funcionarios de la Contraloría que relatan cómo los presionaban. Y luego, el tema de la sentencia penal internacional. Con base en esto tiene que ver con el mismo caso que se ventila en Estados Unidos, que comienza cuando lo toman preso en Estados Unidos a Raúl de la Torre. ¿Quién era Raúl de la Torre? Raúl de la Torre era un asesor del gerente general de Petroecuador, asesor directo de él. Él era el sobrino del Contralor también, ¿no es verdad? Desde luego, sobrino del Contralor. Y cuando saltó esto y le preguntaron al Contralor, se declaró más o menos loco. Como que dijo, sí, creo que no sé si es pariente cercano, no sé, pero no lo he visto prácticamente ni lo conozco. Pero cuando se ve la información que viene de Estados Unidos, sucede que sí lo conocía, pues, que lo conocía perfectamente, porque Raúl de la Torre es uno de los pivots, como en el básquet, de los que se mueve buscando estas coimas, justamente para beneficiar a mucha gente. Primero tengo que recordarle a la ciudadanía algo que lo dijimos en los medios, pero la gente a veces se olvida. Cuando saltó el petardo en Estados Unidos, con fecha retroactiva, apareció que el gerente general de Petroecuador había aceptado la renuncia de Raúl de la Torre, y más o menos decían, no tenemos nada que ver con él si él ya salió como hace 10 días, pero era con efecto retroactivo, para ver si con eso se lavaban. Segundo, daban a entender que Raúl de la Torre no tenía nada que ver con los procesos de contratación, pero sí había tenido que ver, pues, porque él estaba pidiendo plata para todos ellos. Tercer lugar, porque esto todavía no está bien investigado. Él trabajó en la unidad que manejó la refinería del Aromo. Entonces ahí deben haber numerosas cosas que no están siendo vistas todavía. Entonces, con base en esta asistencia penal internacional donde viene toda la información de Estados Unidos, se abre la instrucción fiscal en una audiencia de flagrancia donde el juez Felipe Córdoba Ochoa ordena la prisión preventiva de algunas personas. ¿Por qué ordena la prisión? ¿Por qué pide la prisión preventiva y ordena el juez la prisión preventiva? ¿Por qué pide la fiscalía la prisión preventiva y el juez acepta el pedido? Porque la fiscalía presenta 16 elementos de convicción. Los elementos de convicción son aquella información que ha superado la etapa, la calidad de ser indicios y pasan a ser prácticamente elementos que sirven para imputar el cometimiento de un delito. O sea, ya no estamos en una fase únicamente de indagación previa, estamos en una fase de instrucción fiscal. En vísperas de... que son pruebas o evidencias de casualidad. No, las pruebas, estos elementos se convierten en pruebas el momento que se pasa al juicio penal, y se convoca la audiencia de juicio, que esto será inmediatamente dentro de pocos días. Entonces, allí se presentan ya como pruebas de cargo y las partes tendrán que presentar pruebas de descargo. Pero si entra de esta manera la fiscalía es porque tienen toda la información. Y de esto hay numerosa información en los medios. Pero viene el tema. El Contralor está vinculado con su hermano. Está vinculado el ex secretario general de la presidencia de Moreno y que fue ministro de Energía de Moreno, José Augusto Briones, que era el que, de acuerdo a la información que está en los medios, lo sostenía en el cargo a Raúl de la Torre, a cambio de que él busque este tipo de beneficios económicos. Y lo hacía presionando a las autoridades del Ministerio de Energía y para que se sostenga. Raúl de la Torre era el que estaba generando dinero, hablemoslo claro. Doctor, pero también llegó a Petroecuador, ¿no, verdad? Claro, pues, o sea, Raúl de la Torre pertenecía a Petroecuador. Y entonces, ¿quién cobraba la parte de José Augusto Briones? Su hermano, Luis Augusto Briones. Augusto, por si acaso, es un apellido, en el caso de ellos. En el caso mío, yo soy Augusto, que es otra cosa. Ellos son Augusto de apellido. Claro, usted es con U, el otro es sin U, para que quede claro. Y en ellos es apellido, en el mío es nombre. Entonces, ellos son los que gestionaban. Dentro de esto están también involucrados Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque, y otras personas que están siendo todavía indagadas y que pueden ser incluidas
porque en cualquier momento la fiscal puede pedir la inclusión dentro de la instrucción fiscal de otras personas. Entonces, esto salta de esta manera, donde hace ver que tenían toda una red de corrupción, por eso es lo que se les acusa de cometer este delito tan grave que tiene la pena de prisión entre 7 y 10 años. 7 y 10 años lo que les corresponde por haber actuado de esta manera. Entonces viene el tema. A esto hay que añadirle algo que es importante verlo. Acaba del Frente Cívico de Perjudicados de la Contraloría, porque hay toda una cantidad de gente que se sienten afectados por decisiones de la Contraloría, y pide a la Fiscalía, acaba de pedir a la Fiscalía, dato del día de hoy, acaba de pedir a la Fiscalía vincular en el caso de las Torres, así se lo conoce, a la Contralora subrogante actual, Valentina Zárate, y a otros funcionarios. Y el vocero del Frente Cívico, Alejandro Rodas Coloma, relaciona al actual subcontralor general con irregularidades que deslegitiman, dice él, su actuación como titular del ente control, y ha pedido una cita urgente con la fiscal general para entregarle toda la información que él tiene respecto de este tema. Entonces, el tema está claro, o sea, el tema es que ahí está el nido, y esto va a tener una cola gigantesca, mientras, recuerden el comunicado de la Contraloría de hace una semana, que la misma Contraloría, que ahora está a cargo Valentina Zárate, dijo, el Contralor sigue siendo ejerciendo aunque esté preso. O sea, ¿qué es esto? O sea, una persona que tiene una prisión, sigue ejerciendo de Contralor General. Por lo menos pida licencia, pues, alguna cosa, pero no puede seguir ejerciendo el cargo, pues. O sea, ¿cómo puede seguir ejerciendo el cargo?